Hoy en día es casi un imperativo, una obligación ser feliz. Los que tenían más felicidad hedónica, o sea, más felicidad abocada a la alegría y al placer, tenían marcadores inflamatorios más altos, menor capacidad inmunológica para responder a virus. No se trata de pretender que no haya conflicto, que no haya, digamos, adversidad, sino de tener mejores recursos, especialmente dotar de sentido la adversidad. El sentido tiene 4 grandes esquinas: trabajo, familia, trascendencia y espiritualidad. Se nos dice que hay que salir corriendo de ella, que hay que evitarla a toda costa, cuando la vida toda es actos de repetición, de rutinas en las cuales hay que ser feliz, con las cuales hay que buscar la felicidad. Yo creo que es eso, es el sentido y la interpretación que uno le da a su vida. Pareciese que tuviéramos que tener vidas perfectas, pareciese que no pudiéramos tener ningún problema, porque si tenemos un problema además es culpa nuestra. Tantas opciones para elegir, como tienen nuestros jóvenes que tienen tantas opciones. Muchas opciones es igual a infelicidad. Lo que nos permite estar bien es tratar de estar siempre en equilibrio con la naturaleza. Como vamos a morir, hay que tratar de vivir no de cualquier manera, sino de la mejor manera. Y una de las mejores maneras es ser consciente de que la felicidad es una buena manera de vivir. Todo hombre quiere ser feliz, pero para llegar a serlo, habría que empezar por saber qué es la felicidad. Y no podría estar más de acuerdo con Rousseau, inclusive a nivel intuitivo, cuando a los padres de familia se les pregunta qué quieren para sus hijos, casi todos unánimemente decimos: quiero que mi hijo sea feliz. Pero hoy les quiero invitar a que pensemos esto de otra manera. ¿Qué tal el objetivo de la vida no sea necesariamente ser feliz? ¿O qué tal que la felicidad sea más bien una consecuencia o el resultado de una vida bien vivida? Desde otras miradas, la felicidad se podría interpretar como un estado que ya nace con nosotros, que solamente tenemos que recordar. O sea que la pregunta central acá es: ¿qué entendemos por felicidad? Y para hablar de esto, que me parece un tema supremamente importante en este presente de la humanidad, tengo 2 capítulos. En este capítulo lo abordaremos desde la filosofía y la bioética, y en un futuro capítulo lo abordaremos desde la psicología y las neurociencias. Y para comenzar, ya mordiendo la galleta de este episodio, quiero presentar a 2 invitados maravillosos que fueron maestros míos de la maestría de bioética de la Universidad del CES. Siguen siendo los coordinadores de la maestría, que ahorita está en su 12ª cohorte, o sea que ha sido supremamente exitosa, me encanta eso. Y como voy a comenzar por la presentación, Mauricio Taborda, John Wilson, me encantaría primero que hablemos de la experiencia de ustedes como docentes en esta maestría y por qué cuando hablamos de felicidad es interesante volver la mirada atrás desde la filosofía aplicada. Mauricio. En primer lugar, quiero agradecerte la invitación. Es muy grato estar aquí con una egresada de la maestría en bioética, hablando de un tema que nos convoca, que nos toca y que nos ha permitido pensar desde el momento en el que nos lo propusiste. Hemos venido conversando en la universidad, entre nosotros, con otros colegas, con estudiantes. Es un tema que no se acaba, ¿cierto? Es un tema inagotable, como suelen ser los temas en bioética, Decía Paul Valéry que un poema no se termina, un poema se abandona. Y yo creo que esa idea es aplicable a la mayoría de los temas que tocas en tu podcast y a este tema en particular. Es un tema que sería inagotable por la cantidad de aristas que tiene, por la larga tradición que carga, como por esos múltiples significados, porque aunque hay cierta unanimidad en que suena muy coherente decir uno de los objetivos principales, o para muchas personas el objetivo principal de la vida es conquistar la felicidad, para usar la expresión de Bertrand Russell, la conquista de la felicidad, para cada persona puede tener un significado, un contenido, un matiz distinto. ¿Qué es eso de la felicidad? Y es ahí donde creo yo que la filosofía específicamente
puede tener aportes muy interesantes, porque creo yo que buena parte de las decisiones cotidianas que uno toma dependen es de los conceptos que uno tiene o la manera como uno entiende aquello sobre lo que está decidiendo. Dicho en otras palabras, la manera como yo voy a buscar mi felicidad depende directamente de cómo la estoy entendiendo. Y es ahí donde la filosofía nos puede decir un montón de cosas, porque puedo estar equivocado, buscando mi idea de felicidad, donde quizás lo que hay es un pequeño placer, buscando mi idea de felicidad, donde hay algo que me genera a mí una sensación muy temporal y muy endeble de bienestar, como de alegría pasajera, etcétera. Entonces, no me parece como gratuito o fortuito que empresas del mundo de las finanzas, de la producción de bienes, servicios, incluyan en su staff asesores, consultores o personas vinculadas con formación filosófica. Es decir, porque se aporta una mirada conceptual que enriquece directamente las decisiones. Esa división entre la vida teórica y la vida práctica es una división, creo yo, que es real en el tablero, pero en la vida cotidiana uno decide hacer según lo que entiende sobre aquello que va a realizar. Entonces, de entrada, yo pues aportaría como ese modo como la filosofía puede aportarle a este tema. John, ¿y cómo nos ayuda la bioética en esta discusión de qué es la felicidad? Yo creo que nos ayuda profundamente por lo siguiente. Incluso una de las experiencias más bonitas mías en la vida es haber podido ser co-coordinador con el profe Taborda de nuestra maestría en bioética de la Universidad CES. Puedo mencionar a la Universidad CES, ¿cierto? Porque uno se da cuenta en los egresados de la maestría que hay siempre una constante, y es que cuando están graduando, después de graduados, durante el camino de formación como bioticistas, nos dicen, la maestría en bioética nos está generando bienestar, nos está generando felicidad, nos está haciendo mejores personas. Y de hecho es una maestría que buscan muchas personas, pero no tanto porque quieran aumentar sus ingresos, lo cual es loable también. Nadie está buscando como nadie tiene pretensiones de hacerse magíster en bioética para ganar más dinero, por ejemplo. Ni siquiera para trabajar como Ni siquiera para bioeticista. trabajar. Y con la asociación tan fuerte que hay entre dinero y felicidad, dinero y bienestar, que seguramente en este programa lo vamos a tocar, sino que lo piensan es como una transformación del ser, Sí. y muchos testimonian haber sido cambiados por su formación como bioticistas. O sea que, como dice el profe Taborda, por supuesto que la bioética, que es una rama de la filosofía, la bioética sí permite que las personas puedan llegar a vivir mejor. En nuestro caso nos lo dicen casi 100 egresados que tenemos de 12 cohortes. Yo me apunto ahí, Ah, porque bueno. consideré lo mismo durante mi experiencia. Fue una de las maestrías más lindas que he podido vivir, pero adicionalmente porque también salí transformada. Claro. O sea, no porque sea un concepto, sino porque se vivió, se sintió. Hay empresas, perdón, doctor Julián, hay empresas que mencionaba el profe Taborda, donde la figura del Chief Happiness Officer está considerada como ese director de la felicidad en la empresa. Ya no solamente como el recursos humanos, sino que las empresas andan realmente hoy en día, sobre todo muchas multinacionales, preocupadas por aquello de que entienden que si los empleados son felices, auténticamente felices, genuinamente felices, van a mejorar la productividad, como es obvio en la empresa. Entonces se toman el trabajo de tener ya esta figura. Para comenzar, como lo mencioné en la introducción, tenemos que abordar qué entendemos por felicidad, porque en la historia de la humanidad lo que se entiende por felicidad ha ido cambiando. Inclusive ahora pareciera que ya no estamos hablando de una consecuencia o de una situación que puede aparecer y que es noble, que la busquemos, sino que pareciera que estamos hablando de un mandato, de una expectativa que cada vez es más rígida y está muy ligada al concepto de éxito personal, lo cual puede ser difícil para mantener realmente la sensación de humanidad. En esta visión de felicidad más como un producto, que es lo que veo recientemente, ¿qué nos está pasando, Mauricio, cuando la felicidad dejó de ser un ideal noble y se convirtió en un producto? Para
abordar la pregunta que vale aquí decir de paso, recuerdo muy bien la experiencia docente en la maestría en bioética, porque tus preguntas siempre llevaban a que la clase se centrara en la dirección que proponía la pregunta, o sea, eran muy buenas preguntas. Yo creo que es importante como reconocer algunos hitos históricos para ese quiebre, para esa transformación, sin entrar por ahora como en un juicio de valor, sino reconocer que hay un cambio en el concepto. Las palabras tienen una vida y no es la excepción la palabra felicidad. Las palabras tienen una vida en el sentido de nacer, crecer, algunas hasta se reproducen y algunas mueren. Felicidad es una de esas que ha nacido, se ha reproducido y está muy viva hoy. Y la pregunta invita a pensar, bueno, esa vida de la palabra felicidad hoy tiene alguna relación con su origen. Porque en Occidente es muy claro el origen, por lo menos como de la relación entre felicidad y ética, ¿cierto? Nació de la antigua Grecia. Nació anclada como a ese mundo. Entonces, Aristóteles en la Ética a Nicómaco plantea la relación entre razón, ¿cierto? Como la capacidad que tenemos racional los seres humanos, la virtud como mantener la mesura, ¿cierto? La prudencia, el justo medio. Y decía él que la ecuación tenía como resultado razón más virtud igual felicidad, que de ahí nace una tradición pues que los que trabajamos académicamente en ética conocemos como la tradición eudemonista de la ética, o sea, la ética cuyo fin principal, cuyo criterio de referencia es la búsqueda de la felicidad, pero es una felicidad consecuencia de una vida buena, de una vida virtuosa, ¿cierto? Esa es como la cuna en Occidente del concepto de felicidad. No se trata pues de hacer todo el recorrido filológico, pero también, por ejemplo, San Agustín le dedicó pues un libro, digamos un tratado, a la pregunta por la vida feliz. Se llama De Vita Beata. Él escribía en latín sobre la vida feliz. Como es de esperarse, en ese imaginario de San Agustín, en ese contexto cultural, la felicidad dependía del conocimiento de Dios. Él decía, la única forma de uno garantizar que la felicidad sea duradera es con el conocimiento sensato de Dios. Es muy interesante ese diálogo y aquí quiero hacerle como un pequeño homenaje a mi maestro, experto en San Agustín y quien tradujo ese libro al español, De Vita Beata, Gonzalo Soto Posada, maestro nuestro, porque se plantea en San Agustín la necesidad de reconocer como una dimensión espiritual asociada a la felicidad. Entonces, lo que me parece importante es señalar que tanto en el mundo griego antiguo como en el mundo medieval, tomando solo como referente San Agustín, la felicidad es una consecuencia como de un trabajo, como de una construcción. No es por ahora un producto, sino que es consecuencia de una relación con otro. Los estoicos, los epicúreos, bueno, también tienen un planteamiento importante en el concepto. ¿Qué pasa con la ilustración? Llega esa centralidad del sujeto, ese protagonismo, digamos, del yo, y entonces aparece la felicidad como una construcción personal, como un trabajo que tiene que hacer cada quien. Y dando un salto, pues así como casi irresponsable, el planteamiento que hace hoy Byung-Chul Han del exceso de positividad, que plantea como el agobio por la búsqueda de la felicidad. Es decir, no solamente tengo que ser un sujeto que rinde en muchas áreas muy distintas, sino que además de rendir en todo eso, debo ser feliz. Es como la tiranía de la felicidad, como sentirme obligado a ser feliz. Y yo creo que allá hay un quiebre tremendo. Lo cual es muy complejo porque en este recorrido histórico que con cierta responsabilidad dice él que medio caricaturiza, o digo yo, el profeta Borda, yo esta semana he citado mucho y lo hablamos esta mañana, la frase de Nietzsche, que me permito leer. Los hombres no aspiran a la felicidad, solo los ingleses lo hacen en el siglo XIX. Hay que recordar que... El momento histórico también. Y que solo los ingleses lo hagan tiene que ver con que, por ejemplo, el concepto de felicidad ahora ya en la modernidad es un concepto que realmente incluso proviene de la economía. Es Adam Smith en el Reino Unido, donde en su teoría de la riqueza de las naciones y después de los sentimientos morales, él empieza a plantear
que no solamente es importante el Producto Interno Bruto, que es muy importante porque la riqueza es muy importante para el bienestar, y el bienestar es un componente de la felicidad indudablemente, sino que él empieza a pensar también en una cosa que recientemente se habla ya como el producto de la felicidad bruto, no solamente el PIB, sino el producto de la felicidad bruto, que hoy en día hay países como Nueva Zelanda, el Reino de Bután, bueno, la Europa nórdica, ni se diga, este trabajo de Oppenheimer que es fantástico, las nuevas estrategias de los países, las empresas y las personas en busca de la felicidad, una investigación periodística muy sólida, muy seria sobre el tema, aborda ese aspecto. En todo caso, lo que quiero decir es, el concepto, claro, es histórico, y la manera como nosotros empezamos a entenderlo cada vez más, y en este salto que el profeta Borda propone al siglo XXI, es que hoy en día es casi un imperativo, una obligación ser feliz. Y yo ahí tengo pues un reparo, o sea, y sigo a Borges, pues uno no puede estar obligado ni a soñar, tienes que soñar, estás obligado a amar, estás obligado a ser feliz, o sea, tampoco se puede decretar la obligación de soñar, de amar, de ser feliz, porque estas cosas responden también a un trabajo interno y no puede ser desde afuera que se le impone a uno. Y yo siento que en esto que Byung-Chul Han menciona y que el profeta Borda cita, está como eso, como el imperativo y la obligación de ser feliz, que creo que lo que más causa es profunda infelicidad. Porque si uno está obligado a la felicidad, todo el tiempo está comparando qué tan feliz soy. Y los que me ponen los parámetros, pues hoy en día son los influencers. Y el mundo de los influencers es un mundo de felicidad, orgasmo perpetuo, pleno, 24/7. Y encajar ahí sí que es difícil. Entonces siempre hay una angustia porque no soy tan feliz como las redes sociales me lo proponen. Incluso está demostrado, me llegaron varios estudios de investigación que voy a compartirles. Hay un estudio en donde validaron la genómica, o sea, estamos hablando de la expresión de los genes y los marcadores inflamatorios con relación a la idea de felicidad y bienestar que tengan los seres humanos. Se los voy a dejar publicado para que lo vean en las notas del... Eso fue muy interesante porque cogieron 80 personas y les hacían cuestionarios en donde podían validar cuál era tu percepción de felicidad o de bienestar en esa semana. Esas preguntas diferenciaban conceptos como alegría, placer, diversión, y esta es la felicidad hedónica, versus conceptos como propósito de vida, lo que estoy haciendo sirve para mí, sirve para otros, estoy consiguiendo mis logros. Y de acuerdo a lo que contestaran las personas, los ubicaban en un grupo o en otro grupo. Pues resulta que los que tenían más felicidad hedónica, o sea, más felicidad abocada a la alegría y al placer, tenían marcadores inflamatorios más altos, menor capacidad inmunológica para responder a virus. Y al contrario, los que tenían esa visión de esta última semana, lo que estoy haciendo tiene propósitos, tiene significado, que eso no necesariamente significa estar alegre, ¿cierto? Respondían mejor a respuestas virales y tenían menores marcadores inflamatorios. Y esto también me lleva a otros estudios que tienen que ver con el propósito, que todos han demostrado que las personas que tienen una vida con más sentido, percepción de sentido de vida y de propósito, no solo son más felices, sino más saludables. O sea que lo que están diciendo, esto que ya en la filosofía desde Aristóteles y Séneca se planteaba, es biológicamente plausible, no, demostrable, no plausible, demostrable. Entonces me encanta. Según esto, cuando nos planteamos que nacimos para ser felices, ¿qué es lo que realmente nos estamos planteando los seres humanos? Sí, yo diría que es una manera de expresar que nacimos con algún propósito. Es decir, yo creo que esa dimensión como teleológica es el término que usamos en filosofía, como sentir que todo lo que se hace y el motivo del vivir debe tener una finalidad y que esa finalidad debe estar claramente establecida, definida, etcétera. En el fondo, lo que expresa es como esa necesidad profundamente humana de sentido. Y sentido en las dos acepciones. Sentido como dirección hacia dónde se va y sentido como aquello que dota de significado lo que yo estoy haciendo. Byung-Chul Han, para seguir con este filósofo coreano, en la sociedad del cansancio distingue como dos experiencias de cansancio.
Él habla de un cansancio que es un cansancio, digamos, voy a parafrasearlo, un cansancio estéril. Él dice que es un cansancio que anula el lenguaje, que no provoca conversar, como el cansancio de una actividad que uno siente que no tiene un propósito. Sí. Esa actividad que es como de hámster en noria, como corra, acelérese, haga muchas cosas en la misma unidad de tiempo, pero no se sabe muy bien el sentido, ¿cierto? Versus el cansancio que me invita a conversar, el cansancio que me invita como a reconocer que el motivo por el cual me estoy cansando, la acción que estoy haciendo, para mí dota de sentido mi existencia, ¿cierto? La llena de sentido. Me parece que, aunque la experiencia es la misma, el cansancio físico, el agotamiento, son dos cansancios existencialmente muy diferentes. Él habla de las sociedades de rendimiento y las sociedades dopadas como unas sociedades que generan cansancios muy, muy estériles. Yo creo que ha hecho en pocas páginas Byung-Chul Han una buena lectura como de esa pregunta por, bueno, ¿cuál es el sentido de la vida? Y cuando uno revisa indicadores de calidad de vida, desarrollo humano, bienestar, indicadores de salud, encuentra que sociedades en las cuales mayor número de personas se pueden dedicar a hacer aquello que más les apasiona hacer, sea por motivos de búsqueda de la manutención cotidiana, pues de el salario, el trabajo, etcétera, o asociacionismo por sus hobbies, por lo que me gusta nadar, me gusta reunirme con los filatelistas, me gusta reunirme a hablar de arte, de poesía, etcétera. Son sociedades que tienen mejores indicadores, es decir, con cosas como muy cotidianas, no hay grandes intervenciones, grandes discursos, no. Uno revisa los indicadores de los países nórdicos y lo que uno encuentra es más tiempo libre, más calidad de ese tiempo libre, más calidad de los vínculos afectivos, de las conexiones. No es que no haya dificultad, porque tampoco se trata de aspirar como a un mundo sin dificultad, sin eso que Ralph Waldo Emerson, creo que era el que llamaba el hermoso enemigo, para referirse a los amigos. Ajá. En un ensayo hermoso sobre la amistad, él habla de el hermoso enemigo, para referirse a ese amigo que a veces me genera malestar, porque me invita a pensar la cosa de una manera distinta, porque me refuta lo que yo estoy queriendo hacer, porque me confronta, porque me interpela. No se trata de pretender que no haya conflicto, que no haya, digamos, adversidad, sino de tener mejores recursos, especialmente dotar de sentido la adversidad. O sea, es muy paradójico que quienes, por ejemplo, tienen la experiencia de la maternidad o la paternidad, en sus relatos cotidianos hablan como de las peripecias que se pasan en la paternidad y en la maternidad, pero a la vez cuando le preguntan ¿qué dota de sentido su vida? Para mí es tan importante la maternidad y la paternidad. ¿Cómo entender las dos cosas? O sea, que lo que es su fuente de mayor inquietud, incertidumbre, incluso fatiga. Claro. A veces se confronta uno porque de dónde salió mi hijo, mi hija con estas cosas, etcétera, sea lo que coincide con lo que dota de sentido mi vida. Has mencionado dos cosas muy potentes en el concepto de sentido. El sentido tiene 4 grandes esquinas: trabajo, familia, trascendencia y espiritualidad. Esas dos, trascendencia y espiritualidad, ¿cómo juegan en este concepto de felicidad? A mí me parece que juegan de la siguiente manera, y siguiendo con el asunto de los dos tipos de cansancio. Una cosa es el cansancio del obrero que trabaja para sobrevivir, para llegar a fin de quincena o el de mes, y otra cosa es el cansancio de aquel que con un sentido de vida ha optado por una profesión, ha podido desempeñarla y desarrollarla, en la cual él, por muy cansado que termine físicamente, termina muy satisfecho espiritualmente. Lo explico mejor de esta manera. Yo no conozco un solo violinista que se quiera jubilar. No conozco un solo director de cine que se quiera jubilar. No conozco un solo pintor que se quiera jubilar. No conozco un solo artista, un director de orquesta que se quiera jubilar. Y son trabajos que implican mucho esfuerzo físico, el que pinta, el que esculpe, mucho sudor. O sea, pongamos el caso nuestro en Antioquia, en Colombia. Fernando Botero, un hombre que hasta más de los 85 años estuvo trabajando en un oficio que es difícil, ¿cierto? Woody Allen, Clint Eastwood, son directores nonagenarios
que siguen activos. Los directores de orquesta a veces llegan incluso a tener daños neurológicos por edades avanzadas además y siguen dirigiendo incluso porque además sabemos pues todo esto de que la música penetra lo más profundo de los seres humanos e incluso son capaces de seguir una partitura en medio del olvido total. Pero bueno, pongo el ejemplo de que en el mundo de los artistas uno no ve a nadie que se quiera jubilar a pesar de que es un mundo completamente exigente, pero hay un propósito y un sentido muy importante, distinto a quien se tiene que levantar a pegar ladrillos todos los días. Yo me acuerdo que el doctor Luis Alfonso Vélez nos decía, no es lo mismo también el que está pegando de ladrillos para hacer una catedral y dice, pero es que estoy haciendo la catedral de Notre Dame, que nos va a durar 150, 250 años, pero lo vamos a hacer al que le pregunten, ¿usted qué está haciendo? No, pegando ladrillos. Una cosa es pegar ladrillos, otra cosa es pegar ladrillos con un sentido y un propósito de trascendencia, de espiritualidad. Son dos cansancios muy distintos. En ambos lados uno se cansa. Yo en la universidad suelo, y con los profes lo saben, suelo decir, siquiera que somos profesores, porque si no nos tocaría trabajar, y trabajar debe ser muy aburridor, porque aunque trabajar como profesor es agotador, si uno lo elige como opción, como deseo, no agota lo mismo que cuando uno está cumpliendo nada más el trabajo de ir a un salón a dictar una clase, ¿cierto? Claro, yo ahí creo que la cuestión no es el trabajo, sino la interpretación que tenemos de él. Y me recordaste alguna vez un documental donde entrevistaban personas octogenarias, nonogenarias, que querían seguir trabajando, y uno era zapatero, recuerdo que era oriental, una señora que era sastre y que iban con ilusión todos los días a hacer lo que ellos consideraban que era más importante que el trabajo en sí mismo, o sea, la hora de crear este traje hermoso o estos zapatos cómodos que no te tallan. Estas personas le ponen amor, pero también parte del sello de ellos a cada uno de sus cosas. O sea que inclusive el obrero puede ver ese propósito. Me recordaron también el mito de Sísifo, de Camín. Claro. ¿Se lo contamos? Totalmente. Contémoslo, claro que sí. ¿Quieren? Lo hago yo. Bueno, Sísifo era un personaje es un mito griego que, digamos que traicionó a los dioses de diferentes maneras. Los engañó a la muerte. También jugó un poquito con el infierno y con Hades. Entonces los dioses lo quisieron castigar. Y cuando lo castigan, le ponen una tarea que nunca va a acabar y es tener que subir una colina empujando una piedra, y cuando llega a la cima y por fin cree que ha terminado, esta piedra cae y Sísifo tiene que comenzar eternamente el mismo proceso. Este mito se ha utilizado para hablar del absurdo del ser humano, de la vida, porque nos esforzamos mucho para conseguir bienes, lo que sea, y finalmente morimos. Y desde algunas culturas y tradiciones tenemos que volver a repetir toda esta historia. Entonces, Camín dice, pero es que si fuera feliz. Y si tú le pones esa connotación, cambia el sentido. ¿Por qué cambia el sentido? ¿Quién quieren explicarle a la gente a qué me estoy refiriendo con eso? Sí, yo creo que usted lo dice muy bien, es el sentido. Yo acá en Medellín veo mucho hoy en día camisetas y bolsos que dicen así, tanto sufrimiento para de todas maneras morirse. Pues sí, nos vamos a morir, pero es que el sufrimiento yo creo que, pues por un lado, es una experiencia vital, es una experiencia que permite además poder comparar con la felicidad. La felicidad se valora mucho, sobre todo es cuando ya uno no la tiene. Esta mañana lo decíamos nosotros en la oficina, el niño en la infancia es feliz, sin teorizar sobre la infancia. Y recuerda sobre todo que fue muy feliz cuando ya no es niño. Allá la vive como felicidad, no teoriza, no escribe, no hace presentaciones como estas, pero él es plenamente feliz viviéndola. Y sobre todo entiende que fue muy feliz cuando ya no es niño. A veces uno reconoce la felicidad, es por la época de sufrimiento que tuvo, cuando sufrí tanto, cuando estuve hospitalizado ya no lo estoy. En el caso de Víctor Frankl, nos ha enseñado tanto sobre el propósito y el sentido de la vida. Haber estado en el campo de concentración, haber visto morir a su familia, saber que su familia falleció, que cayó a lo más bajo que pudo haberle generado la experiencia del dolor y el sufrimiento humano y poder sobrevivir eso con el propósito y el sentido que tenía y después poderlo escribir. Yo creo que es justamente eso, poder ponerle sentido, poder dotar de una interpretación válida para uno, importante para uno, positiva para uno, lo que uno hace en la vida. Esa es la manera como Camille lee a Sísifo, ¿cierto? Lo lee como, no, tampoco es una tragedia, no es una tragedia lo que a él le ocurre. Él también se puede disfrutar la vida de esa manera.
Ahora, sin quererlo imponer tampoco como el paradigma, o sea, todos debemos ser como Sísifo y tampoco es como una especie de defensa entonces del sacrificio, de la tortura o de la rutina o de la monotonía, rutina y monotonía que entre otras, desde una felicidad impuesta, se nos dice que hay que salir corriendo de ella, que hay que evitarla a toda costa, cuando la vida toda es actos de repetición, de rutinas en las cuales hay que ser feliz, con las cuales hay que buscar la felicidad. Yo creo que es eso, es el sentido y la interpretación que uno le da a su vida. Y Camille decía que Sísifo, cuando dejaba caer la piedra y bajaba a volver a comenzar, en ese momento, lo que le permitía que no hubiera un drama en esa experiencia era que aceptaba la realidad de su experiencia sin querer transformarla. Ahí entramos en otra dimensión de lo que nos plantea el conflicto de la felicidad, que ahorita es muy importante tocar, porque pareciese que tuviéramos que tener vidas perfectas, pareciese que no pudiéramos tener ningún problema, porque si tenemos un problema además es culpa nuestra, ¿cierto? Cuando históricamente, ahorita mencionábamos a Séneca, siempre se vio la adversidad como una fuente nutritiva para desarrollar tu potencial. Si tú entiendes que la adversidad hace parte de la vida humana, o como en las tradiciones orientales que van a haber momentos buenos y malos y simplemente hay que vivirlos, la expectativa que le ponemos a la vida cambia. ¿Qué opinas tú de esto? Yo creo que la palabra clave ahí es esta última, expectativa. Yo creo que hay como una contaminación de expectativas a través de tanto tiempo de exposición a redes sociales. No estoy en contra de las redes sociales. Seguramente nuestro podcast circulará y se promocionará a través de redes sociales. Pero sí me parece muy importante como dar una discusión formativa acerca de qué implica estar expuestos tanto tiempo a lo que circula en las redes sociales, porque ahí tenemos como una fuente muy tergiversada de expectativas, porque lo que uno suele compartir en redes sociales es una selección muy editada de una parte de lo que uno vive. Normalmente esa parte de la vida, y está bien que sea así, que es la de momentos más memorables, más alegres, más tranquilos, más fruitivos, pues de más disfrute vital. Está bien que sea así. El asunto es que quien recibe los mensajes que circulan a través de redes sociales no siempre tiene esa consideración, claro. Y entonces compara como su vida promedio, que es la vida cotidiana, que tiene de todo. Un día tiene muchos paisajes, tiene la congestión vehicular, la dificultad de la fugia económica, resolver el día a día, etcétera, la enfermedad, el dolor físico, con respecto a un estándar que obedece a un porcentaje mínimo del tiempo real cotidiano de otras personas, de una vida humana. Entonces yo veo ahí un gran... no es real también. Exacto. Hay un gran desbalance, me parece a mí, como en ese escenario específico, y no creo que sea solo como aplicable a la experiencia actual. Yo creo que las preguntas que se hacían Séneca, que se hizo Epicteto, los estoicos, la tradición estoica, cuando hacía el llamado como a la tranquilidad del alma, cuando hacía el llamado como a tener una relación un poco más sensata con el deseo, en el fondo es eso. Porque yo creo que esa distorsión de creer que entre más tenga yo, más feliz voy a estar, que han trabajado tantos autores en la historia, pues para poner un corte, en el siglo XX, Eric Fromm, Pierre Bourdieu, el mismo Byung-Chul Han, Zygmunt Bauman. No se trata pues aquí pues como de saturar con nombres, pero para decir, ha sido un tema muy pensado en el siglo XX entre el ser y el tener, entre lo que yo deseo y la satisfacción del deseo y la felicidad, etcétera. Lo que muestran es que es muy importante como diferenciar lo que yo deseo de lo que yo necesito. Y entre esas dos cosas, ¿qué pasa conmigo? ¿Cierto? ¿Qué pasa con mi bienestar, con mi tranquilidad? Porque por definición el deseo es carencia. Y a veces uno puede carecer o narrar que carece de felicidad.
Es decir, la obsesión por ser feliz, como decía ahora el profesor John Wilson, puede ser el primer obstáculo para hacerlo. Para ser feliz. El primer obstáculo para hacerlo. Sí, sí. Hay un asunto que yo también quiero mencionar acá y que tiene que ver con esto de diferenciar entre querer y necesitar. Daniel Kahneman es un premio Nobel de Economía, no es economista, se lo dieron siendo psicólogo, porque se interesó mucho por los temas de felicidad. Y él encontró lo siguiente, y taxativamente lo dice en su trabajo del 2010. Él dice, y lo quiero leer exactamente, después de $75,000 anuales, habla para Estados Unidos, quienes ganan el doble o el triple no son mucho más felices. O sea, hay un límite, por supuesto, que lo económico es fundamental. Lo económico, lo que nos da sobre todo es tranquilidad. Y la tranquilidad es un elemento, lo hemos dicho acá, de la felicidad. Pero después de que tenemos económicamente un estándar y un estado de tranquilidad, no es que se va a duplicar más la felicidad en la medida en que más tenemos. Es decir, si uno tiene 2 autos, no va a ser el doble feliz cuando tiene 4 autos. O el triple de feliz cuando tiene 6 autos. O sea, no es de esta manera como funciona. Por supuesto que no es una defensa de la pobreza, ni de los salarios mínimos, ni de que entonces tenemos que estar aguantando hambre y estar miserables debajo del puente para ser felices. Pero lo que está hoy en día, y es el podcast que usted creo que va a desarrollar porque nos dijo en la entrada en la segunda parte, lo que los psicólogos nos han dicho hoy, los psiquiatras, los neurólogos, los fisiólogos, que eso está bien medido y a esta medición han ayudado los economistas y los filósofos, es que después de cierto grado de bienestar material, más materialidad no nos va a hacer más felices. De hecho, en la discusión, en la investigación periodística que cité de Andrés Oppenheimer más temprano, él encuentra que en los países de la Europa nórdica, ellos son los pueblos más felices del mundo, según las encuestas de Gallup de los últimos 20 años, ¿cierto? Suecia, Dinamarca, Finlandia, Noruega, son los más felices. No son los más alegres. Se diferencia muy bien la alegría de la felicidad. De hecho, pueden ser tristes. De hecho, pueden ser hasta caritristes, adustos, pero son los más felices. Porque materialmente allá, lo que se ha definido como aquello que da felicidad, que es un sistema de salud que funciona para todos, que es parques, espacios verdes que funcionan para todos, que es una movilidad fluida para todos, que es educación para todos, que es espacios de diversión y entretenimiento para todos y unos buenos salarios para todos. Una vez tenido eso, ellos tienen felicidad, pero no alegría. Los colombianos, por ejemplo, somos profundamente alegres. ¿Y quién de nosotros o qué colombiano se alegra cuando la selección gana un partido? Todos somos alegres, botamos la casa por la ventana, intercambiamos camisetas, salimos casi desnudos a la calle, tiramos, lo que sea. Pero el otro día, las condiciones de problemas de salud, de empleo, de movilidad, de inseguridad, de educación, son los mismos. Entonces nosotros podemos ser, como colombianos y como latinoamericanos, pueblos muy alegres que no somos felices porque materialmente, económicamente, no tenemos todavía la infraestructura para la felicidad. Ahora que estás mencionando eso, vino a mi cabeza algo que escuché cuando estaba haciendo la maestría. Algunos docentes mencionaban la dificultad que tenían para que los estudiantes permanecieran en las carreras, y eso está ligado a una menor tolerancia a la frustración del joven moderno. Pero también les comentaba que hace poquito hubo un estudio que demostró unas tasas increíbles de burnout, depresión y ansiedad en estudiantes de medicina. Entonces, estamos hablando de un problema y un conflicto real en donde las universidades están teniendo que lidiar con nuevos escenarios, una juventud diferente, pero también, al parecer, jóvenes menos satisfechos o con menos tolerancia al esfuerzo. No sé si es una combinación de ambas. ¿Cómo ustedes, que son docentes, están interpretando desde la universidad este fenómeno? A mí me parece que nosotros estamos sufriendo hoy lo que muchos autores llaman la paradoja de la elección. Y fue ese famoso estudio, además, que hizo en la Universidad de Stanford, China Iyengar, y que consistió en, a partir de un experimento muy básico, mostrar que tener tantas opciones para elegir, como tienen nuestros jóvenes que tienen tantas opciones, muchas opciones es igual a infelicidad. A más opciones, más infelicidad. El ejemplo de ella fue muy básico.
en un supermercado, puso 24 tipos de arequipes, de arequipes, de dulces, de opciones, Ajá. 24. En otra parte, en otro supermercado, puso 6. Y entonces el efecto que se generó fue este. La gente cuando ve 24 opciones de lo mismo, compra menos. Porque la mente dice, ¿qué voy a hacer acá? ¿Cuál es lo mejor? ¿Qué es lo mejor? Entonces entra una insatisfacción profunda y prefiere más bien no comprar. Aquel que tiene 6 eran mermeladas, ahora que recuerdo, mermeladas. Aquel que tiene 6 opciones de mermeladas tiene menos gente alrededor, pero el que va las compra porque tiene menos que decidir. Ajá. Porque el cerebro entra en shock, y usted lo debe saber mucho más que yo, entra en shock cuando hay de tanto elegir. Yo siento que mis estudiantes de pregrado, por ejemplo, andan en shock con tantas opciones, con infinidad de opciones de elecciones que nuevamente las redes sociales, sin querer ser un dinosaurio y decir que las redes van a desaparecer, estamos diciendo que este programa va por redes, este podcast, pero tantas opciones les muestra todo el mundo en las redes que ellos andan en pánico, en shock y consumen y consumen y consumen con el scroll infinito. Ujú. Y es una parálisis que ellos tienen. Ahora, yo como docente también tengo como una cosa clara, me parece, y yo siento que me va bien con esto. Yo a mis estudiantes, a menos que tengan pues una enfermedad diagnosticada, yo no los trato como enfermos, yo los trato como seres capaces, comunes y corrientes y con potencial, porque yo creo que también uno como docente contribuye a esto si cree que entonces cada estudiante, justamente por este ejercicio y esto que nos pasa en el mundo de hoy, entonces cada estudiante está completamente perturbado, choqueado, mal, con la mente, pues que está mal, que está con la cabeza, que están de psiquiatra. Yo no creo que mis estudiantes estén de psiquiatra, excepto que un psiquiatra me diga que está de psiquiatra. Yo los considero seres humanos comunes y corrientes. Hay uno o dos muy buenos, hay uno o dos muy malos y los demás distribuidos en la campana de Gauss, normales. Hay que trabajar con todos ellos, pero yo trato de no patologizarlos. Creo que también a veces, yo entiendo el estudio que usted cita y con seguridad que así es, pues para eso la investigación, para guiarnos y creer en ella. Pero yo creo que también patologizamos demasiado. Y también yo creo que eso, en vez de ayudarles a los chicos, creo que no les ayuda, los perjudica. Pero repito, yo creo que y el estudio de la lección de esta profesora de Stanford, yo creo que lo ha dicho muy bien. Yo creo que a más opciones hay más infelicidad, paradójicamente. Eso que estás diciendo es cierto. Inclusive se ha demostrado que cuando las personas se obsesionan más por ser felices son más infelices. Ustedes lo habían dicho, pero también se ha demostrado en estudios de investigación. Y tiene que ver con que el cerebro se pone más ansioso. Y cuando tú le quitas digamos, a la persona la posibilidad de la experiencia por un resultado, ya cambia el escenario. Y más porque lo estamos centrando todo en una responsabilidad individual. Y ahí vendría otro concepto que quiero que analicemos. Hay un estudio de investigación, me llegan muchas a las cabezas, entonces bueno, pero este también lo quiero mencionar, en donde le daban a las personas dinero, un dinero poquito, $20. Eso lo hicieron en diferentes países. Obviamente, $20 en África era muy diferente que $20 en Estados Unidos. Pero se dieron cuenta que lo que la gente hacía con esos $20 determinaba si se sentía feliz o no al final del día. Cuando las personas los $20 los utilizaban en comprarle un café a alguien o darle un regalo al hijo, era diferente que cuando lo utilizaban para satisfacer algo propio. Eran más felices los que compartían ese dinero. Y hay otros estudios que muestran que, por ejemplo, cuando una persona come con otros, inclusive en el último reporte de felicidad, en el del año pasado, ese fue uno de los temas centrales. Comer con otros, conversar, socializar, es un factor de felicidad humana. En una visión tan individualista del mundo, esto no combina. ¿Qué opinas tú, Mauricio? ¿Será que nos va a tocar replantearnos el tema de ese individualismo que ganó cosas lindas porque nos permitió a los seres humanos comenzar a pensar en nosotros mismos también, pero tal vez necesitamos tener un equilibrio o cómo lo ves? Y me parece que otra de esas categorías transversales a las teorías sobre la felicidad es esa, equilibrio, felicidad como equilibrio. Hoy, como te lo contamos, compartimos el tema, le preguntamos aleatoriamente a quienes nos encontrábamos, ¿usted es feliz? ¿Usted se siente feliz? Y
Actualmente en la Universidad CES justamente tenemos un estudiante de medicina humana, que es de la comunidad Arhuaca. Es como el hijo de un mamo, y entonces la comunidad le permitió venir a estudiar medicina occidental como con la idea de complementar su tradición ancestral como de un linaje de médicos en la Sierra Nevada de Santa Marta. Es un arhuaco, es evidentemente un arhuaco. ¿Va vestido arhuaco? Sí, Karim. Nos lo encontramos por casualidad hoy en el café después del almuerzo, y entonces le preguntamos, lo abordamos: Karim, ¿en tu comunidad existe la palabra felicidad? Y Karim, él es muy reflexivo, ¿no? Reflexivo, sí. Pero sí se vio como extrañado, como que no se esperaba la pregunta, ¿cierto? Y nos dijo, no hay una palabra equivalente para felicidad. Lo más parecido, nos dijo la palabra, yo olvido ahora como la pronunciación, pero nos dijo que lo más parecido era como estar bien. Dijo, lo más parecido es estar bien. Le preguntó John Wilson, bueno, ¿y qué hacen para estar bien? Y la respuesta fue inmediata, es decir, tratar de vivir según la naturaleza. Entonces, esa fue la respuesta de Karim, un arhuaco, pues, es una fuente directa. Claro. Habría que conversar más con él y comprender más la cultura, ¿cierto? Pero a lo que voy es que Karim es un estudiante de medicina. Es un estudiante de medicina que ha tenido muchas dificultades en términos como de adaptación, pues es lo más razonable, viene de otro mundo, porque no es adaptarse a una nueva carrera o a una carrera que está empezando, que de por sí es un reto para cualquier persona, sino que es adaptarse a otro mundo. Yo le di clase a Karina hace un año más o menos, y entonces le propuse una exposición y que nos contara un poco su cosmovisión. Sé que me estoy como desviando, pero ya casi vuelvo al cauce, ya casi vuelvo. Y entonces le pregunté en medio de la exposición, Karim, ¿qué fue lo que más te impactó cuando llegaste a Medellín? Porque él por primera vez salía de su comunidad. Y lo dijo sin pensarlo mucho tiempo. Dijo, lo que más me impactó fue ver el río sucio. Ver un río que atraviesa la ciudad y verlo tan sucio. Dijo, yo nunca había visto un río tan sucio. Por la manera como él entiende el río, la relación con el río, lo que representa en su cultura. Él dice, lo más, yo esperaba que me dijera, no sé, los edificios, el ruido, el aire. Está viendo el río de hoy. Está viendo el río hoy, que está muy intervenido, que para nosotros está, pues ya, digamos, muy presentable. Muy presentable. Entonces, a lo que voy es que Karim es un individuo, salió de su comunidad, pero lleva consigo a su comunidad. Y él usó la palabra también, armonía, equilibrio. Él dijo, lo que nos permite estar bien es tratar de estar siempre en equilibrio con la naturaleza. Pero él no habla de la naturaleza como alguien por fuera de ella, sino que se sabe parte de ella. Una unidad de eso. Me pareció muy interesante esa respuesta de Karim, y creo yo que va muy en la línea de la pregunta, bueno, esas tensiones del individualismo que estamos viviendo, cómo entenderlas respecto a la pregunta por la felicidad. Cierro con esto. Siguiendo con Byung-Chul Han, declaro que no tengo conflicto de interés, pues no es tío mío. Está gorda, no se parece. Es poco probable que esté en el árbol genealógico. Sí. No tengo librerías tampoco. Byung-Chul Han escribió un texto que se titula La desaparición de los rituales. Sí. Y en la desaparición de los rituales, él plantea una fractura que yo creo que va muy en esa línea. Él dice, paradójicamente, hoy tuvimos como este tránsito. Primero, teníamos rituales que sin necesidad de que hubiese comunicación directa entre quienes se reunían en torno al ritual, se experimentaba la comunidad. Había comunidad a través del ritual. No necesitábamos vernos para sabernos comunidad, para sabernos identificados a través del ritual. Hoy tenemos mucha comunicación, pero no hay comunidad. O sea, no hay un vínculo real, o sea, hay paradójicamente en la época del boom de la digitalización, del boom de la comunicación, también en la misma época que ha llevado a que el Reino Unido, Japón necesiten ministerios de la soledad.
Total. O sea, para lidiar con personas solas y todo lo que eso implica en términos de salud. Obviamente hablamos de soledad no deseada. Ujú. Y no Personas, solamente en personas mayores. No solamente De los soledad, jóvenes. jóvenes, Es una exacto, epidemia. O sea, el mundo está asistiendo Ujú. a una verdadera epidemia de la soledad. En los países ricos, por supuesto, y este Ministerio de la Soledad que estamos citando nació con la primer ministra británica Theresa May en el 2018. Japón lo está replicando en este momento y parece que Francia, Alemania, Italia y España lo van a copiar también, el Ministerio de la Soledad. Ajá. Claro, la gente está profundamente sola y también lo sabemos, la investigación lo ha dicho. Le hace más daño a la vida de una persona la soledad que fumarse 25 o 30 cigarrillos al día. Total. Porque inmunosuprime, porque la gente se siente buena para nada. Entonces, uno lo encuentra y los autores lo dicen. Usted llega a consulta con el médico en Londres y se va a encontrar al médico y a un recetador social. El médico dice, usted lo que tiene es angustia, tristeza profunda, dolor en todo el cuerpo. Acá lo paso con el recetador social. Entonces le va a preguntar, señor, señora o chico, chica, ¿cuáles son sus aficiones, intereses, qué le gusta? Tenemos acá un sistema de georreferenciación. ¿En qué barrio vive? ¿En qué calle? Ah, en esa calle, a 2 cuadras, hay alguien que comparte el gusto como usted por ver pájaros, por recoger hojas, por ir al museo, por ir a la ópera, por jugar cartas, por ir al café, al pub. Vamos a ponerlo en relación, pero es el sistema de salud inglés, el británico, Ajá. el que los pone y los junta porque usted lo que tiene es profunda soledad que lo está matando. Entonces lo vamos a poner a interaccionar con gente que comparte aficiones, hobbies y gustos con usted. Ahora, esto está en Medellín. La soledad que hay en Medellín es una cosa impresionante. Yo, perdón la alusión personal, yo vivo en un edificio donde el más joven soy yo, el adolescente soy yo, puros viejitos y viejitas, y ahí me da mucha tristeza porque para allá voy yo. Señoras que hacen esto, juega ella, tira los dados o el dominó 2 veces por ella y por el interlocutor imaginario. Me parece muy lindo como un mecanismo para sobrevivir, pero lo he escuchado en varios vecinos porque la soledad es impresionante. El señor, el todero, el que hace de gasitero, electricista, el que hace los arreglos de plomería en el edificio, hoy en día abandonó eso y está acompañando viejitos y viejitas al cajero electrónico de Oviedo, al Carulla de Oviedo, lo saca que se soleen, porque a él le vaya mejor como enfermero improvisado, que no estudió enfermería para nada, que como plomero, gasitero, arreglando griferías en el edificio. Es la epidemia de la soledad arrancó en los países ricos, pues claro, por la longevidad tan alta además, y ahora nos llegó a nosotros. Todos hemos leído este año en la BBC de Londres y en la Deutsche Welle lo que está pasando en Japón. O sea, mujeres a los 80 años que están matando a sus mamás de 105 años, poniéndole la almohada hasta ahogarlas, y los tribunales japoneses, el sistema judicial japonés, diciendo qué vamos a hacer acá. Y entonces el señor 80 años la llaman y le dicen, y la señora lo que dice el juez es que yo tampoco me puedo mover para cuidar a mi mamá, yo también necesito que me cuide alguien a mí. Entonces yo le aplico una muerte compasiva. Entonces ahí están los jueces, eso repito, este año la BBC de Londres y la Deutsche Welle lo han hablado mucho, esto de matar a la mamá, la hija anciana, a la mamá más anciana, por compasión. Uh-huh. Por un lado, una expectativa de vida larguísima, mucha soledad. Bueno, en este caso podría decirse, esa señora de 105 por lo menos tiene a su hija de 80 que le puede aplicar una eutanasia, digamos, en la casa, pero dígame, el que está completamente solo. Es lo que tenemos. Ahora, no en adultos. Usted lo hizo viendo toda la Juliana. Nuestros chicos son profundamente solos. Sí. Yo los digo muchos. Es que los 1.500 seguidores que tiene amigos, los 1.500 amigos de Facebook, cuando estén en la clínica, ninguno de ellos va a ir allá. Los amigos de Facebook no son amigos. Los seguidores no son amigos. Los seguidores son seguidores. Los amigos de uno son los con los cuales uno ha hecho el colegio, ha hecho la universidad, el vecino del barrio, pero es que los muchachos en el barrio no se están reuniendo. Es que estamos acabando con... Yo esta mañana decía a mis estudiantes, el problema en las redes sociales, que ya pues ahora con el fallo en estos tribunales de Nuevo México y de California, no es solamente que está ya probado que generan adicción y que el algoritmo genera adicción. Por supuesto que es muy grave la adicción a las redes sociales. Yo les decía esta semana, el problema es que las redes sociales acabaron con la democracia. Porque para la democracia necesitamos el cara a cara, el vernos, la plaza pública, la playa pública, el parque público, la avenida, la calle pública para encontrarnos. Pero es que la gente no se está encontrando, sino que se está alejando y está conectada por algo que son las redes sociales que no los conectan. Es una conexión que no conecta en lo profundo del ser humano. Johnny, tú estás tocando algo
Y quiero aprovechar la bioética para discutir este tema. Y es una realidad desde la forma como nos estamos comunicando. Pero viene otra que cada vez vamos a vivir y probablemente nosotros vamos a ver un pedacito de esto, y es el mundo desde una perspectiva de inteligencia artificial que hace muchas de las cosas que antes podíamos decir esto es parte del ser humano y esto es parte del propósito del ser humano, pero que también puede tener otra cara y es, por ejemplo, ese ser que acompaña en esos momentos de soledad. ¿Para dónde nos vamos a ir? No sé cómo interpretamos ese mundo en donde aparece una inteligencia superior, porque la inteligencia de silicio es superior a la inteligencia de carbono, eso no lo podemos negar, que va a cumplir muchas tareas, en donde se está proponiendo inclusive un salario universal, que no sé si eso tenga algún sentido, porque entonces las personas en la casa, ¿qué van a hacer? Si a mí me dejas una semana en la casa, me muero de tristeza y de aburrimiento. ¿Cómo tendríamos que, desde la bioética, dejar unas pautas de responsabilidad para que esto de verdad sea positivo y no se nos vaya por el otro lado? Creo que Europa es el que está tratando de hacer como los matices más importantes al respecto, pero no veo en los otros escenarios la misma comunicación. ¿Cómo lo ven ustedes? Frente a la inteligencia artificial, creo que la universidad es un espacio, primero, como que recibe el impacto de frente, Sí. es decir, en el encuentro con los estudiantes. Una anécdota aquí al vuelo. Yo soy profesor ya hace más de 20 años, entonces siempre supuse que mis estudiantes llegaban con lapicero a tomar clase, a tomar apunte en mi clase. Y entonces les dije, bueno, recuerden que dentro de 8 días es el examen. Les expliqué más o menos cómo iba a ser y me levantó la mano un estudiante y me preguntó, profe, para el examen hay que traer lapicero. Pues, una pregunta que, digamos, yo recibí como inicialmente, me está tomando el pelo. No, profe, lo que pasa es que ya nosotros aquí no usamos lapicero. Cuando usted nos ve copiando, estamos copiando en las pantallas. Estamos copiando en las pantallas. Y me he ido dando cuenta cómo toman nota, y es con asistentes virtuales todo el tiempo. O sea, mi clase la graban, ese asistente mejora mi clase. Yo le he pedido apuntes a mis estudiantes, pero no para revisarle el cuaderno, sino esta clase quedó como editada aquí. Y es una edición profesional, además. ¿A dónde voy? ¿A dónde voy? Recuerdo mucho un texto de Heidegger que se titula Serenidad, que él escribe pensando como en el impacto de la tecnología nuclear en ese momento, y toda la amenaza y todo el debate que hubo en torno a la especie se va a acabar, la especie humana se va a acabar si seguimos permitiendo el avance de la investigación de la física nuclear. En Serenidad, yo creo que Heidegger da una pauta que puede ser vigente, con todo lo problemática que puede hacer como la mirada biográfica de Heidegger, pero me parece interesante la idea que él regala ahí, y es: a la tecnología debemos dejarla entrar y dejarla salir sin que nos perturbe más de lo necesario. O sea, plantea una relación con la tecnología, y la inteligencia artificial es, digamos, como la tecnología como más desafiante hoy, sí, ¿cierto? Si entendemos por técnica la extensión de una capacidad humana, llegamos ya como a un nivel muy sofisticado de esa extensión, porque ya no es extender la mano, el ojo, ya no es extender el oído, ya es extender la inteligencia, la capacidad de tomar decisiones, de crear, de inventar. Hasta ahora que yo sepa, no de sentir. Pues los que estudian también los límites, bueno, todavía esa inteligencia artificial puede aparentar sentir, pero tenemos la certeza de no siente. No hay angustia, ¿cierto? Ese pensamiento no se angustia, no hay errores voluntarios. Bueno, entonces, yo creo que hay muchas potencialidades. Nosotros tenemos un amigo cercano, radiólogo, en el grupo, pues, de conversación de la universidad, y él es el primer consciente de mi especialidad médica, radiología. Es muy probable que sea
de las primeras especialidades que tenga que adaptarse y que va a disminuir, digamos, como la necesidad de radiólogos en el mundo. Porque de hecho él se encarga de alimentar, él dice, yo mismo estoy creando mi obsolescencia, porque él alimenta una base de datos internacional, se llama Radiopedia, donde personas expertas incluyen los diagnósticos asociados a las imágenes, y es un banco de imágenes global que ya tiene millones de imágenes. Entonces, dice él, yo estoy creando mi propia obsolescencia. Entonces, yo creo que el análisis habría que hacerlo desagregado, como sin, para usar la palabra, la expresión del libro de Humberto Eco, como tratando de situarse en un medio prudente entre apocalípticos, los que dicen la IA es lo peor, esto llegó para arruinar la inteligencia humana, las nuevas generaciones van a estar todas atrofiadas si siguen por donde van, y los integrados, ¿cierto? Como la gente que dice, venga, ¿qué podemos implementar con criterio? Yo creo que la palabra clave es no perder el pensamiento crítico frente a la inteligencia artificial, con todo lo que eso implica, ¿cierto? Y si bien esa inteligencia no siente, los humanos sí, y ya hay reportes de humanos enamorados de su inteligencia artificial, humanos tomando malas decisiones basadas en la información de la inteligencia artificial, porque hay que recordar que tú le pones la información y ella te responde de acuerdo a la información que tú le estás poniendo. En estos días, hablando con un colega que es anestesiólogo, me mostraba cómo él se estaba suplementando de acuerdo a la inteligencia artificial. Y yo pues no le hice el comentario, pero pues me quedé pensando, bueno, ¿y si termina sobredosificado de B6? ¿Y quién dice que tú necesitas esta suplementación? Porque finalmente la inteligencia artificial te está complaciendo y hay algo que nos gusta a los seres humanos y es demostrarnos que tenemos la razón. El sesgo de confirmación. Exacto. Entonces, desde ese escenario y desde la responsabilidad que tenemos como sociedad que está viviendo la transición, ¿qué te parece a ti, John, que tendríamos que estar haciendo dentro de nuestro alcance, porque por supuesto no somos los que estamos generando eso, para ir creando esa estructura donde esta herramienta nos sirva y no se genere esa posibilidad que también está sobre la mesa y es ese mundo distópico y triste? Sí, a mí la palabra que incluso me la he aprendido en alemán, la del texto de serenidad de Heidegger, Gelassenheit, a mí me parece que la serenidad es una buena actitud frente a la irrupción de toda técnica. Y también yo creo que vale la pena recordar que todas las técnicas cuando aparecen normalmente generan mucho susto. Generan mucho susto. Cuando el libro se empezó a producir en masa, también el libro generó mucho susto. Y de hecho, se veía muy mal que la gente estuviera hablando con un libro, absorta en un libro y desconectado de los demás. Entonces, incluso los primeros lectores, a los lectores les pedía que leyeran en voz alta para que por lo menos pareciera un ejercicio vivo y no una abstracción ahí que deja de lado al mundo. Entonces, hasta el libro, algo tan sagrado, digamos, para nosotros, o tan importante en Occidente, cuando irrumpe con fuerza, después de la imprenta de Gutenberg, es vindicado y señalado como un instrumento, una herramienta muy peligrosa, lo cual hoy en día sabemos que absolutamente que no es peligro para nada, que al contrario, el libro nos ha potenciado como civilización, como una buena y mejor civilización. Entonces yo creo que por un lado la serenidad y por otro lado también creo que pues hay gente también tan torpe y tan bruta que sí, qué bueno que hay inteligencia artificial, que supere esa inteligencia de carbono, que la de silicio. A mí me gusta eso, me gusta también eso. O sea, qué bueno, a mí me parece siempre muy lindo que el brazo de la pala o el brazo mecánico de la maquinaria amarilla sea más poderoso que el brazo humano. A mí me parece muy lindo que el microscopio electrónico o el telescopio vean más que el ojo humano. A mí me parece muy lindo que las creaciones humanas, las extensiones del cuerpo, que ahí siempre nos están ayudando, están al servicio de nosotros. ¿Por qué la IA también no puede estar al servicio de nosotros? Yo creo que es eso, es poner esa herramienta al servicio nuestro, no temer, pues digamos, de manera histérica con ella, interactuar con la herramienta con un poco de serenidad, pero saber que finalmente, como toda herramienta, también lo hemos dicho siempre, pues depende del uso que hagamos de ella, ¿cierto? Yo recuerdo mucho en Karl Marx y también en Oscar Wilde, ambos autores de finales del siglo XIX, recuerdo mucho que ellos, de alguna manera, sin mencionarla como inteligencia artificial, soñaron mucho con una época de máquinas, de robots,
de toda esa tecnología de punta que nos permitiera a los humanos estar liberados de los trabajos difíciles, de los trabajos que nos retan, que nos pueden sudar, que nos cansan, que nos fatigan, para dedicarnos ahí sí plenamente como a una contemplación del mundo, del otro, a una buena vida, a una felicidad que a veces no podemos disfrutar, que a veces no podemos diseñar, planear, justamente por lo que decíamos ahora, porque hay gente que no lo puede hacer porque tiene que levantarse a trabajar 13, 14 horas para poder pagar la cuenta de servicio al final de mes. Yo creo que sí, pues sería muy lindo, por ejemplo, en un ejercicio como hipotético, que estarían pensando hoy Mars y Oscar Wilde, cuando ya lo que ellos soñaban está casi a disposición, y entonces la pregunta es, bueno, y entonces ahora que no tendríamos que matarnos ni trabajar tanto porque las máquinas lo hacen por nosotros, ¿a qué nos vamos a dedicar nosotros? Esperemos que los humanos tengamos la sensatez de encontrar ese punto medio, porque también si nos imaginamos un escenario donde estamos todos dedicados a la contemplación, por ejemplo, ¿dónde quedan los retos? ¿Sí? Sí, precisamente de las dificultades es que surgen los cambios, las transformaciones. Entonces, tengámosle fe a la humanidad, tengámosle fe a que estas tecnologías nos sirvan y que encontremos ese punto medio donde realmente sirven y no absorben, bloquean y todo lo que tememos en este momento. Pero es verdad, todas las grandes revoluciones humanas han pasado por ese momento de esa crisis. Y me gustaría poner sobre la mesa, porque me acordaste de un caso de un paciente cuando diste el recuerdo de tu estudiante. Estaba yo en un procedimiento con un campesino, un señor maravilloso y muy sabio. Y mientras yo le hacía el procedimiento, él me contaba que en una de las nevadas que hubo en Medellín alguna vez perdió toda su cosecha, o sea, todo el esfuerzo de un año se le fue en un tiempo de frío. Entonces yo en mi ignorancia obviamente le dije, pues me conmoví y pensé que lo siento, perdí un montón de dinero, millones. Entonces él me contestó, no doctora, es que yo no me puse triste porque es que esa es la naturaleza. Y me dio un chaparrón de realidad, esas cosmovisiones donde entendemos las pérdidas con tanto dolor y esta visión tan sabia, y esto es la naturaleza, vas a recibir y vas a perder. Ese punto de aceptación que también se conecta con el mito de Sísifo, ¿creen ustedes que es otro ingrediente de la felicidad? Yo lo creo fundamental. No como un conformismo con la realidad, porque no hay nada más humano que no dejarnos someter por lo real o por lo natural. Pero es que esa lección que nos compartes del campesino, eso es estoicismo en vivo, digamos, en vivo y en directo. Cuando el estoicismo dice, vea, es bueno que uno diferencie qué depende de usted de lo que no depende de usted y ocúpese solamente de lo primero. Porque buena parte de los problemas que uno cree tener suelen ser como preocupaciones sobre asuntos que no dependen de uno. Entonces, si de mí no depende la granizada, ¿para qué me voy a preocupar de la granizada? ¿Cierto? Separar qué depende de mí de lo que no depende de lo que no depende de mí. Y tratar de cultivar eso de la imperturbabilidad. Yo sé que muchas tradiciones, de hecho algunas orientales, convergen ahí, como en tratar de mantener un lugar vital, una experiencia vital, lo más imperturbable posible, no en un sentido monacal, como trascendentaloide en el mal sentido de la palabra, sino aceptar. Eso se dice muy fácil. Nos decía espontáneamente Karim, que le preguntó a otro compañero nuestro, bueno, Karim, ¿y ustedes cuando muere alguien de la comunidad, de su familia, qué? Y Karim dijo, hacemos fiesta. Sí. Nos alegramos mucho, ¿por qué no vamos a poner tristes? Y lo que hacemos es recordar lo que nos dejó, la memoria, lo que nos aportó en la comunidad. Celebramos como la coronación de una vida que llegó al final. ¿Cierto? Que también la muerte es una de esas experiencias que a veces uno dice, ¿será posible el estoicismo ante la muerte? Y pues lo que nos dicen muchas tradiciones es no solo es posible, sino que es quizás lo más necesario, ¿cierto? Mantener una relación de aceptación con lo inevitable,
que algunas culturas incluso lo ven como una trascendencia, no necesariamente como el fin. Exactamente. Y probablemente están más cercanas a la realidad que... Sí, eso que a veces se dice que cuando el camino se pone difícil o duro, pero más duro se pone el caminante, ¿cierto? Y también lo que hemos mencionado Me encanta. minutos antes acá, es de que muchas personas, nuestros estudiantes, a veces tienen una dificultad fuerte con la frustración. Y la frustración, evidentemente, le ayuda a uno a vivir mejor, le ayuda a uno a encararla. Yo creo que después del sacrificio suele venir el beneficio, y a veces las frustraciones son sacrificios que hay que encarar pues para salir avante de ellos y más fortalecido, ¿cierto? También citando a Nietzsche, eso que todos conocemos, aquello que no me mata me hace más fuerte. Tal cual. Y ahora para que vayamos concretando y pasemos a algo más práctico y aplicado, si pudiéramos crear una receta de la felicidad, y se lo voy a preguntar a los dos, ¿cuáles creen ustedes que son los 3 ingredientes que no pueden faltar en esta receta? ¿Quién quiere comenzar? Yo quiero comenzar. Yo Sí, creo que no pueden faltar amigos. Tal cual. Uno tiene que tener amigos. La vida es siempre mucho mejor, más feliz, más vital, más plena con amigos que sin amigos. Ujú. Propósito, el sentido, o sea, ¿para qué estoy haciendo lo que estoy haciendo? Eso que los japoneses, ayer teníamos en la universidad también César, una persona que nos hablaba del Ikigai, una alumna, o sea, ¿cuál es el propósito de mi vida? Y estoy alineando mi vida con el propósito, hacer lo que yo hago, hacerlo con propósito. Ese carpintero o esa persona que pone el adobe, pero que dice que estoy haciendo una gran catedral, o sea, que no simplemente lo está haciendo de una manera mecánica. Entonces, amigos, propósito, buen sueño. Yo creo que hay que dormir bien. Hay que dormir muy bien. Yo creo que si no se duerme bien, no se puede tener una buena vida. Y por supuesto, comer bien, desde luego. Y finalmente yo diría, sin música, y cito de nuevo a Nietzsche, sin música la vida sería un error. Entonces hay que dormir bien, escuchar buena música, escuchar música. Música como arte, entendido como arte. Música, disfrutar comer de la bien experiencia. y con amigos, lo hemos dicho antes, a la mesa con amigos. Esa sería mi fórmula. Y Mauricio, A ¿cuál es la ver, tuya? es que coincido con varias de John Wilson. Está bien, Pero las voy puedes a reforzar. como a poner esta en la que incluyo los amigos. El amor. Yo creo que el amor en la expresión, digamos, como más rica, amplia, diversa de la palabra. Es decir, por supuesto, si hay la experiencia de la pareja, está incluyendo ese amor, pero también pienso que uno ama a los amigos. Los amigos entrañables, que por definición son pocos. Aristóteles decía en la misma Ética Nicómaco, desconfía de aquel que dice tener muchos amigos. Y él lo decía porque para él era muy importante dedicarle tiempo a los amigos. Entonces, no me parece que sea casual que justo antes de hablar de la felicidad, en la Ética Nicómaco, en los capítulos octavo, en el libro octavo y noveno, Aristóteles hable de la amistad. Habla de la amistad. Yo creo que el amor por la pareja, en la familia, el amor por lo que uno hace, el amor a uno mismo, quererse uno mismo, el amor por los amigos. Yo creo que eso es un ingrediente imprescindible para la felicidad. Yo creo que no es posible ser feliz si uno no ha estrenado esa parte de la vida que es amar. Aquí casi una confesión. Yo espero que mi hija no vea este podcast muy pronto, por lo menos, porque mi hija es adolescente, 14 años tiene María Antonia. Yo tengo 2 hijos, Tomás y María Antonia. María Antonia tiene 14 y María Antonia parece ser, yo no he sido notificado oficialmente que ya tiene novio, pero por eso digo que está complicado esto aquí, pero bueno. Entonces me parece al mismo tiempo, primero como papá, yo creí que no era celoso, pero parece que sí. Yo estoy sintiendo como algo extraño, ¿cierto? Pero a la vez me alegra mucho que ella esté como entrando a esa experiencia tremens y fascinans, decía por ahí un teólogo en el siglo XX, como tremenda, turbulenta, lo moviliza a uno todo, le desordena la vida, caótica, pero a la vez fascinante, ¿cierto? Yo creo que amar tiene ese doble componente. Me alegra mucho que María Antonia tenga esa experiencia, porque creo yo que amar, con todo lo que eso trae, amar puede dar sentido, amar da fuerza,
amar al mismo tiempo puede dar debilidad, pues es de las experiencias más ricas humanamente hablando. Yo creo que el amor es un ingrediente muy, muy importante. Me parece a mí que la relación estética con el mundo, pues la música, la literatura, el teatro, la relación estética como la experiencia de la belleza. Un Borges ya muy mayor, octogenario, decía, no pasa un día en el que uno no tenga muchas ocasiones para encontrarse con la belleza y para experimentar la felicidad. Borges tuvo una relación muy dicotómica con la felicidad. Cuando se le murió la mamá, escribió un poema de esos memorables de Borges, de los más citados quizá de Borges, el remordimiento. He cometido el peor de los pecados que un hombre puede cometer. No he sido feliz. Perdón, no he sido feliz. Pero al mismo tiempo, en otro momento, reconoce como su felicidad, ese carácter festivo de la vida. Yo creo que esa relación estética, como de disfrutar con los sentidos, una buena comida, un buen concierto, la buena música, yo creo que eso puede estar relacionado con un paisaje. Tantas formas de la experiencia estética, tan rica que es la experiencia estética, yo creo que eso también puede estar relacionado con la felicidad. Y pues como por ponerle un 3, como para que sean 3, ¿cierto? El amor, como el arte o la estética. Yo creo que es muy, muy necesario, muy valioso ser capaz de no tomarse uno muy en serio. O sea, yo lo pondría así como aprender a lidiar con el propio ego. Porque a veces yo creo que el ego le juega a uno malas pasadas. Está bien uno tener un orgullo personal, uno reconocerse, está bien, no estoy en contra de eso. Pero también me parece que a veces llevar eso a un límite extremo genera mucho malestar en la vida, como ser capaz de reírse de uno mismo, ser capaz de reconocer que a veces uno la embarra, hacerse cargo de sus errores, reconocer que uno nunca está hecho. Yo creo que eso de no tomarse uno muy en serio es lo que lo lleva a uno a aprender, porque reconoce uno que uno es una obra en permanente construcción. Y como decía tal vez García Márquez, uno aprende o puede aprender de la cuna hasta la tumba. O sea, siempre estamos aprendiendo. Y aprender no es solamente como en temas teóricos, académicos, no. Aprender es aprender de uno mismo, aprender de la relación con otros, aprender de los que hemos citado aquí, desde los autores hasta Karim, hasta, ¿cierto? Gente, el campesino. Uno aprende todo el tiempo. Pero sí, solo sí, uno no cree que ya está hecho. Porque una forma de esas del ego es creer que ya nadie me puede enseñar nada, que ya me las sé todas. Es el lugar como de autosuficiencia. Creo que en el fondo genera mucha infelicidad. No, perdón. ¿Y cuáles? Yo tengo una curiosidad. ¿Y cuáles son los 3 ingredientes para usted de la felicidad? Pero es que los han tocado ya todos. No importa. Estoy absolutamente de acuerdo. Creo que uno de los ingredientes es que aprendamos a reconocer que nosotros somos parte de un todo. ¿Sí? Que no podemos aislarnos o pensar en nuestra vida si no está en conexión y en un propósito con otros. Entonces, cuando podemos vivir esa vida desde la compasión por la humanidad, ¿sí? Y la necesidad de otros y el disfrute de los otros, pero al mismo tiempo que estamos al servicio de otros, la vivimos mucho más serenos, mucho más tranquilos, mucho más felices. Ese amor entendido como unidad, ese amor entendido como posibilidad de expresarse de muchas maneras. Lo mismo cuando mencionabas la sensación de amor con los amigos, yo me imaginaba la relación mía con mi niña. Es esa sensación de amor que también se puede vivir en pareja, pero también se puede vivir por un instrumento musical. Es necesario para que sintamos que esta vida tiene sentido. Y en mi caso, la trascendencia y la espiritualidad es el otro ingrediente en donde creo que aliviana muchas de las dificultades de la existencia, porque la existencia nos va a traer dificultades y son las benditas crisis las que nos transforman y nos nutren. Entonces, poderlas recibir, surfear y aprender de ellas hace parte de que cuando estemos en esos últimos momentos de la vida, que yo a cada rato me los imagino, y tú hiciste un ejercicio así, de eso cada rato, cada que tengo una situación difícil me hago la misma pregunta, y si me quedaran 2 días de vida, y eso también se lo pido a los pacientes, 6 veces, que te quedaran 2 días de vida, ¿qué tan importante es esa situación? Casi todas se caen de su propio peso y dicen, no es tan importante. Entonces, sentirnos sostenidos por algo más o que aquí hay algún concepto adicional para mí también es supremamente importante.
Les quiero hacer una última pregunta, ¿sí? Porque ha habido momentos en la historia donde algunas sociedades específicamente han tomado una actitud un poquito cínica ante el concepto de la felicidad. Es como si la felicidad o pensar en ella fuera de personas que no piensan. Eso lo vemos a veces en expresiones del arte, ¿cierto? Esos son momentos de la historia. ¿Cómo podemos como sociedad defender la felicidad? Como sociedad, el concepto o la expresión de la felicidad o la búsqueda que es tan humana o tan noble como algo que todavía nos puede motivar sin que sea un mandato o un producto. Claro, es que yo creo que corremos el riesgo de banalizarla justamente con tanta sobreexposición y tanta sobreexigencia de felicidad. Terminamos banalizándola y pensando entonces que no deberíamos pensar en ella, ¿cierto? Pero como usted lo dice muy bien, yo creo que como sociedad y cada elemento de la sociedad que somos, los individuos que hacemos la sociedad, sí tenemos que esforzarnos pues por ser felices. Y yo creo que todos los seres humanos en la mañana nos levantamos tratando de tener un buen día. Yo creo que nadie se levanta diciendo, ojalá hoy tenga el peor día de mi vida. Yo creo que eso es parte de la eudaimonía. O sea, uno se levanta con la idea de que lo que va a hacer en el día pues le reporte bienestar, tranquilidad, confort, un poco de placer, todos estos elementos asociados a la felicidad. Entonces, podemos correr el riesgo de banalizarla, por tanto que estamos sobreexpuestos a ella y exigidos por ella. Pero yo creo que individualmente y como sociedad tenemos que entender que la vida vale la pena es pues para tratar de ser felices. Y como dije ahora, pues finalmente todos nos vamos a morir, pero justamente como la vida es pasajera y lo bonito de la vida es que sea pasajera, es que no podemos hacer de la vida cualquier cosa ni vivir de cualquier manera porque nos vamos a morir. Como nos vamos a morir, hay que tratar de vivir no de cualquier manera, sino de la mejor manera. Y una de las mejores maneras es ser consciente de que la felicidad es una buena manera de vivir. Cada uno construye también su concepto de felicidad, aunque sabemos que hay unos básicos, unos innegociables para ser felices. Y Mauricio. Yo estuve buscando la etimología de felicidad y me llamó la atención una acepción que encontré. Felicidad como florecimiento y como fecundidad. ¿Cierto? Hablaba de felicitas o felicitas, Félix, de hecho parece que ese nombre tiene que ver con esa misma raíz y tiene que ver con florecer y fecundidad. Entonces, con la pregunta yo lo asocio con un cuento que escribió Voltaire, el Cándido de Voltaire, uno de esos cuentos llamados cuentos filosóficos. Sí, sí. Voltaire vive, el personaje Cándido que crea Voltaire vive las peores tragedias en su vida, en su país, en su contexto. Y al final, bueno, es una gran como sátira de Voltaire a esa idea de estábamos en el mejor de los mundos posibles, ¿cierto? De Leibniz. Pero al final hay una imagen que es con la que yo asociaría como la pregunta que nos invitas a pensar. Y es cómo termina Cándido después de pasar por tantas tragedias. Termina cultivando su propio jardín. Una lectura puede ser como un llamado al individualismo y ya hemos dicho pues que no se trata de eso. Pero sí, digamos, ¿qué depende de mí? Sí. Cultivar mi jardín. Pero yo no cultivo mi jardín para mí, ¿cierto? Porque cuando uno tiene un jardín, normalmente florece para todos, ¿cierto? El jardín florece para todos, no solo para quien lo cultivó. Y si logramos contagiar esta idea de es algo viable, porque a veces los llamados a la transformación son como muy megalómanos y entonces eso ya lo pone en un lugar como de lo imposible y llama es como a quedarse uno quieto, ¿cierto? Ese eslogan de Universo Centro, todo menos quietos. Me parece que cultivar el propio jardín es un buen llamado a no nos quedemos quietos. Hagamos lo que depende de mí. De mí no depende que florezca todo el mundo, pero de mí sí puede depender que florezca mi jardín. Y mi jardín florece para todos. Entonces ese florecimiento que tiene que ver con felicitas, con felicidad, puede darle felicidad a alguien. Alguien puede experimentar felicidad al ver un jardín florecido. Yo sé que suena una imagen como, es una metáfora, lo digo en el sentido de una metáfora. Y esa metáfora es hermosa porque también nos recuerda lo que estás mencionando, que no es de cosas difíciles. Si miramos lo que es, lo dijimos aquí todos, son cosas que todos tenemos a la mano independiente del ingreso per cápita que tengamos, los amigos, el valorar esa familia, el valorar ese trabajo, el ser un poquito auténtico y saber que las decisiones que estamos tomando vienen de nosotros y no de afuera. ¿Sí? La espiritualidad, nada de esto es costoso.
Es simplemente que necesitamos ponerle atención y foco a esas pequeñas cosas. Y aunque no mencionamos algo, porque tú sí lo mencionaste, pero no era objetivo de este podcast, hay otras cosas que son necesarias para que la biología pueda expresar felicidad, y es dormir bien, comer bien, hacer ejercicio, que tampoco son cosas difíciles. Entonces muchas veces cuando lo ponemos tan alto desde la expectativa de otros del comercio, pues se nos sale de las manos, y de pronto ahí es donde hay veces patinamos y nos perdemos. Es como cerrar la brecha entre la expectativa y lo que yo puedo realmente hacer, disfrutar, apreciar. Me encantó este podcast. John Wilson, Mauricio, yo creo que cumplimos, mejor dicho, superó mis expectativas. Gracias. Muchas gracias. Superó mis Usted expectativas. generosa siempre, gracias. No, de verdad. Y a ustedes, Comunidad Más Vital, me encantaría leer qué los hace felices. Y si quieren participar en esta idea de cuáles son esos 3 ingredientes que ustedes sienten que hacen que su vida se sienta feliz, quiero que los dejen ahí, quiero escucharlos. Recuerden que va a haber un segundo episodio en donde haremos esta misma mirada desde las neurociencias y la psicología. Será un excelente complemento, así que si lo quieren escuchar, por favor, activen las notificaciones y suscríbanse al canal para que cuando esté publicado lo vean de primeros. Un abrazo y espero que este capítulo los nutra muchísimo.